Requisitos esenciales para una bendición. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 al 15, por favor. Si lo tienen, vamos a ponernos en pie. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 17 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Háblanos el día de hoy, Padre, y danos a cada uno conforme nuestra necesidad. Tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos. Tú sabes las intenciones que hay dentro de nuestro corazón. Tú sabes las actitudes con las cuales el día de hoy llegamos aquí. Tú sabes las circunstancias adversas con las cuales hemos llegado hasta aquí. Así que pido, Padre, que el día de hoy tú nos des a cada uno conforme a nuestra necesidad, y que podamos salir de aquí bendecidos, que podamos salir de aquí listos y dispuestos para cumplir tu palabra, que podamos salir de aquí con nuevas decisiones que sean de tu agrado, te honren y te glorifiquen a ti. Ayúdanos el día de hoy, que tu Santo Espíritu nos ministre y nos guíe a tomar toda buena decisión. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Si bien, hermanos, hemos estado enseñando algunos temas acerca de lo que es la soberanía de Dios, que Dios hace lo que Él quiere en los ejércitos de los cielos y en los ejércitos de la tierra. Él hace según su voluntad y no hay quien le diga qué haces. Nadie se puede oponer a la soberanía de Dios. ¿Usted recuerda eso? Nadie se puede oponer a los planes, a los decretos o los propósitos que Dios tiene aquí en la tierra en cuanto a sus planes. Nadie se puede oponer. A través de la historia o lo que la Biblia me enseña de Él, Dios, hermanos, hace su voluntad. Entonces, si Dios es un Dios soberano, ¿cómo es que yo veo en la Biblia? O sea, yo veo en la Biblia que en el Antiguo Testamento Dios prosperó a hombres que eran infieles, que eran pecadores, que sí es verdad, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. ¿Y cómo es que Dios prosperó a Abraham? Abraham, aunque unos dicen, bueno, Abraham, un hombre de fe, un hombre que estuvo con Dios, un hombre que Dios le llamó su amigo, ¿verdad? Etcétera. Pero pues, Abraham cometió errores y la Biblia me dice que Dios le bendijo, le prosperó, aún siendo su esposa infértil, aún siendo él ya de edad avanzada, y aún así Dios les dio un hijo. Es una bendición tener hijo. Es una bendición ser prosperado económicamente, etcétera, etcétera. Y podríamos hablar de su hijo, que era un mentiroso, que era un engañador. Y cómo, perdón, no de Isaac, ¿verdad? Uno de los nietos de él, perdón, ya, de Jacob, cómo Dios le bendijo materialmente y con tantos hijos, etcétera, etcétera. Y luego yo voy a la vida de Salomón y veo cómo Salomón tenía el complejo de playboy, o sea, quería tener cuántas esposas, cuántas concubinas, etcétera. Y aún así tuvo prosperidad económica, y aún así Dios dio por 40 años, o sea, en el tiempo de su reinado hubo paz, etcétera. ¿Cómo es que Dios cumple sus propósitos ahí? Humanamente no los puedo ver, humanamente no los puedo entender, pero cuanto más me meto en la palabra de Dios y veo cómo Él me revela, me doy cuenta que Dios tiene un plan y un propósito en todas estas cosas. Ahora usted dirá, pastor, después voy al Nuevo Testamento y veo a un Señor Jesús, el Dios hecho hombre, que nunca buscó la prosperidad material. Nunca estuvo como meta, en la mente de Él, nunca estuvo como meta la prosperidad económica.
Y luego voy a la vida de sus apóstoles y veo que, pues no veo que ellos, la meta de ellos fuera la prosperidad económica. Y me voy después a la vida también de Pablo, y Pablo nunca tuvo como meta el acumular bienes materiales. Él antes estaba dispuesto a dar su vida por causa del Evangelio, por causa del Señor Jesucristo. Y es verdad, las cosas materiales son necesarias. Él agradeció en su momento a una iglesia que le mandara una ofrenda económica para sus necesidades personales. Él tenía necesidades como las tenemos usted y yo, sí, pero nunca su meta fue la prosperidad económica. Ellos sabían que era la bendición de Dios en el Nuevo Testamento. Así que la bendición de Dios no consta, escúcheme bien, mi hermano, mi hermana, no consiste solo en los bienes materiales. ¿Sí me escuchó? Porque yo le voy a hablar de los requisitos para una bendición. Pero la bendición de Dios no consiste solo en los bienes materiales. Así que yo quiero que usted esté consciente de estas cosas. Porque hoy en día hay una corriente que enseña que la bendición de Dios consiste en la prosperidad material. Y no es así. Pero si el Señor quiere y a Él le place darnos algo de lo material, alabamos y glorificamos su nombre por eso. La Biblia me dice así, en 1 de Crónicas 29, 10 al 12, búsquelo por favor. 1 de Crónicas 29, 10 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. 1 de Crónicas 29, 10 al 12. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande, el dar poder. ¿A quiénes? A todos. David hace una tremenda oración dando reconocimiento de esto. Dios es el dueño de todas las cosas y Él está por encima de todo y toda la gloria le pertenece a Él. Y Él da poder o riquezas a quien Él. ¿Sí me escuchó eso, hermano? Nosotros no podemos manipular a Dios. Porque si nosotros pudiésemos manipular a Dios, entonces Él no es Dios. Los dioses seríamos nosotros. Job lo entendió de la misma manera en Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él bendijo a Dios incluso aún en las circunstancias adversas. Cuando él está diciendo esto, él había perdido a sus 10 hijos, él había perdido las cosas materiales que Dios le había permitido tener hasta ese momento, y había perdido todo eso, y él pudo decir: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él reconoció la soberanía de nuestro Dios. Él lo da a quien Él quiere, y cuando Él lo quiere quitar, Él se lo quita a quien Él quiere. En Eclesiastés 2:26 dice la palabra de nuestro Dios así: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto significa, de acuerdo a la Biblia, que cuando alguien agrada a Dios, escúchelo bien, cuando alguien agrada a Dios, Él da al que le agrada sabiduría, ciencia, gozo, etc. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios,
porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Sí lo escuchó, hermanos? Él te da el poder para hacer las riquezas. La inteligencia, la sagacidad para hacer negocios, no es porque nosotros la tengamos. Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Todos estos versículos, y hoy es muy bonitos, porque nos habla de riquezas, de riquezas, de riquezas, o sea, de cosas materiales. Pero nuevamente, ¿consiste la bendición de Dios solo en los bienes materiales? No. Vaya por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Estoy solamente en la introducción, hermanos. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note lo que dice. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, esa bendición ya es nuestra, ya nos pertenece. Sí. Y luego dice más adelante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa elección de Dios tiene un propósito, no es mera casualidad. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro. Entonces, ¿nos ganamos esa elección? No. ¿Había algo en nosotros, algo de atractivo que pudiera atraer a Dios hacia nosotros? No. Nos amó porque a Él le plació, según dice aquí la Biblia, el puro afecto de su voluntad, porque Él lo quiso, porque Él es soberano. Y luego dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él. Él nos hizo aceptos. ¿Qué significa? Nosotros no tenemos ninguna de nuestras obras, son aceptas delante de Él, antes de ser salvos, por supuesto. Ahora Él quiere que hagamos o vivamos en buenas obras. Para eso fuimos escogidos. Pero las que hacíamos antes, ninguna de esas era agradable delante de Él. Aunque yo era muy atractivo, muy guapo, etcétera, delgado, fornido, no, nada de eso es atractivo para Él. Aunque usted, hermanita, mida 90, 60, 90, nada de eso le atrae a Él. Fuimos aceptos por lo que Él hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino y murió en una cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día, porque Dios así lo tenía planeado, para que el hombre fuera acepto delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pero no había nada de atractivo en nosotros para que Él nos amara. Nosotros no podíamos hacer nada para que Él nos aceptara. Él ya lo hizo todo. Y como Él ya lo hizo todo, Él nos ha bendecido. Noten lo que dice la Biblia: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tal vez esto que dice aquí la Biblia no es tan atractivo para nosotros. ¿Cómo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual? O sea, no, es que yo no quiero bendiciones espirituales, yo quiero bendiciones materiales. Yo lo que necesito ahorita es un carro nuevo ahí a la puerta de mi casa. Yo lo que necesito ahorita es una casa que tenga sus 3 recamaritas, por lo menos, mínimo 3, ¿verdad? Yo lo que necesito, o sea, no, hermanos, nuestra mente humana nos hace desear solo cosas materiales. Y vivimos tiempos peligrosos porque hay un sinfín de iglesias predicando acerca de la prosperidad, que lo más importante en este mundo es lo material, y no es así. Dios nos ha dado una salvación tan preciosa, la cual no merecemos, y deberíamos estar agradecidos, porque, hermanos, no había nada de atractivo en nosotros y no merecíamos nada, y Él, hermanos, nos amó por el puro afecto de su voluntad y nos hizo aceptos, nos hizo en Cristo Jesús. Y eso nos debería estar
nos debería, hermanos, de llevar a ser tan agradecidos de tal manera que deberíamos de servirle más, honrarle más, hacer más para su honra y su gloria. Como les dije anteriormente, esto nos lleva a una equivocación. El pueblo de Israel pensaba, hermanos, de esa manera, que ellos le estaban haciendo un favor a Dios por darle, por hacer para Él. Y no es así. Y yo no quiero, y la Biblia me enseña que Dios mismo no quiere que cometamos ese error. De hecho, Dios mismo advirtió al pueblo de Israel que no cometieran esos errores. Dios mismo con anticipación le decía a Israel: Israel, no hagas esto, no hagas aquello, cuídate, cuídate. Dios lo mismo lo hizo, le mandó profetas, le advirtió una y otra vez: cuídate de no olvidarte, cuídate de no olvidarte. Y el pueblo de Israel lo primero que hacía era olvidarse de Dios. Como creyentes tenemos la misma tendencia, creyentes en Cristo tenemos la misma tendencia. Nos va bien y culpamos a Dios. Nos va mal y culpamos a Dios. Vaya por favor a Proverbios 31, que es la tendencia humana, culpar a nuestro Dios. Hay una petición de un rey llamado Agur, que pareciera a simple vista esa petición que es muy bonita. Alguien me dijo un día: mire qué bonita petición hizo este rey. No, espérenme. Esa petición tiene un propósito: enseñarnos al hombre cuán malos somos. Se lo voy a mostrar cuán malos somos. Dice Proverbios 31. ¿Ya lo tienen, hermanos? Déjeme. Perdón, es 30. Proverbios 30. Dije 31. Vaya a Proverbios 30, versículo 7. Ya iba a leer el 7 del 31, así que veo que estoy equivocado. 30, versículo 7. Trae un título que, para que sepamos de quién vienen estas palabras, las palabras de Agur. Dice así la Biblia: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y luego dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. 9. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurto y blasfeme el nombre de mi Dios. Parece bonito, mire, parece muy bonito. Yo escuché a alguien que enseñó sobre esto, y hablando de la sabiduría de Agur y cómo fue muy sabio para pedirle a Dios solo lo necesario. Hermanos, aunque tengamos lo necesario, si no hay contentamiento, de nada nos sirve. Muchos aquí tenemos lo necesario para vivir, y ¿saben qué? No estamos contentos con lo necesario. Y eso es lo que me muestra Agur, y me muestra su maldad, su malicia. Cuando él dice: no me des pobreza ni riqueza, uno dice: ay, pues ¿cuál es nuestra mayor petición? Señor, prospérame. Mire, la mayoría de las iglesias no están hablando y orando y pidiendo prosperidad. No están declarando y decretando prosperidad en sus vidas. ¿No es esa la petición de muchos hoy en día? Aquellos que se autodenominan cristianos o iglesias cristianas. Y él está diciendo aquí: no me des pobreza y tampoco me des, no me des riqueza y tampoco me des pobreza. O sea, él dice: manténme ahí a la mitad, ni muy rico ni muy pobre. Pero como digo, si no hay contentamiento, de nada sirve esto. Pareciera una bonita petición, pero no es así, porque dice más adelante: manténme del pan necesario. 9. No sea que me sacie. ¿Y qué dice? O sea, él está diciendo: si tú, Señor, tú que eres el Rey soberano, tú que decides dar riqueza a quien tú quieras, si tú decides darme a mí riqueza, ¿sabes qué? Me voy a olvidar de ti, te voy a negar. O sea, en pocas palabras está diciendo: va a ser tu culpa que yo me olvide de ti. ¿Sí se da cuenta de eso, hermanos? La malicia de uno. O sea, si tú me das riqueza, me voy a olvidar de ti. Mejor no me des riqueza. Pero después dice: tampoco me des pobreza, porque siendo pobre voy a hurtar y voy a blasfemar el nombre. O sea, si tú me das pobreza, oye, pues voy a robar.
En lugar de decir, si tú me das pobreza, Señor, aún en medio de esa pobreza te voy a honrar, te voy a glorificar. No está esa actitud allí. La actitud está, Señor, tú eres culpable si me olvido de ti. Y Señor, tú eres culpable si yo maldigo tu nombre por hurtar. Esa es la actitud, hermanos, que la Biblia muestra que tenemos usted y yo. Y no somos tan diferentes a este hombre Agur, no somos tan diferentes. Porque ¿quién de los que estamos aquí no quiere ser bendecido materialmente? Señor, yo quiero que mi trabajo, en lugar de que me aumenten el sueldo, me lo bajen, Señor. ¿Hay alguien así? Señor, yo quiero que el trabajo que tengo hoy, que soy supervisor, soy gerente, o tengo un buen trabajo, un buen puesto, y me pagan bien, Señor, quiero que el día de mañana me corran, Señor. ¿Habrá alguien así? No, ¿verdad que nuestra petición es otra? Señor, quiero trabajar menos y ganar más. Señor, quiero tener menos responsabilidades, pero más beneficios. Señor, los que son jóvenes, quiero sacar puros 10 sin estudiar. Esa es nuestra tendencia. Dios quiere bendecirnos, sí, es verdad, Dios quiere bendecirnos. Pero hay requisitos para esas bendiciones, y las bendiciones no tienen que ver siempre con lo material. Hermanos, es una gran bendición que hemos recibido de parte de nuestro Dios por habernos elegido sin tener nada de atractivo en nosotros y haber sido aceptos delante de Él sin nosotros merecerlo. Es una gran bendición la cual no estamos viendo. Es un gran milagro de parte de nuestro Dios, hermanos, que hayamos nacido de nuevo. Y uno se ve físicamente, ¿cómo que yo nací de nuevo? Por la gracia de Dios y su misericordia. Eso es un gran privilegio y no lo vemos. Y siempre estamos enojados o cabizbajos pensando en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos tener, etcétera. Y nos olvidamos de ver hacia arriba y decirle, gracias, Señor, porque me has dado una salvación tan preciosa que si yo muriese el día de hoy, cerraré mis ojos aquí y los abriré allá en la gloria. Hermanos, es una bendición. Pero pastor, yo no me quiero morir todavía. Seguimos atados aquí porque nos atan lo material. Es que ¿qué van a hacer mis hijos sin mí? Hey, nuestros hijos van a seguir por la voluntad de Dios con nosotros y nosotros. Es que mi esposita, ¿qué va a hacer? ¿Se va a buscar otro? Me decía mi esposa un día, pobrecita, me dijo, si yo me llego a morir, ¿qué vas a hacer? Mija, pues yo me vuelvo a casar. Le digo, pues ¿qué voy a hacer, mija? Yo no puedo vivir solo, mija. Yo necesito una compañera. Bueno, ya cuando llegue a los 60, ya no creo que yo me quiera llegar a casar otra vez, ¿verdad? Hermanos, pero yo veo en la vida del apóstol Pablo que no le ataba nada material aquí a esta vida. En una de sus cartas dice, bueno, pues puedo estar, yo voy a estar ausente del cuerpo, presente con el Señor. Dice, pero hay algo que yo quisiera mejor quedarme aquí. Por lo que quisiera quedarme aquí es para la iglesia, para hacer bendición por la iglesia. Pero no hablaba de lo material. Él hablaba de cosas espirituales, de cómo ser bendición, de cómo edificar vidas, de cómo hablarles a otros el evangelio. Era lo que le ataba a esta vida. Y él pudo decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Por eso lo dijo. Porque él ya entendía y sabía que allá arriba había más cosas tan preciosas, la gloria de Dios, que aquí las cosas materiales. ¿Y cómo nos atan las cosas materiales si estamos bien preocupados por el mañana, estamos preocupados por el trabajo, estamos preocupados por esto, por aquello, el otro? Pero casi en nuestras mentes nunca está el servir al Señor. Vaya a 2 de Crónicas, capítulo 7. Y me muestra por lo menos ahí 4 requisitos para recibir una bendición. 2 de Crónicas, capítulo 7. Versículos 14 al 15. Quiero nada más recordarles, hermanos, que Dios, es la segunda vez que Dios apareció a Salomón. Dios ya había aparecido antes a Salomón en un sueño y le dijo, pídame lo que quieres que te dé. Y Salomón no pide riquezas, no pide largura de días o
vivir mucho tiempo aquí en la tierra, solamente le pidió sabiduría y prudencia y buen juicio para poder reinar a Israel de una manera correcta. Y Dios le dice, por cuanto no me pediste riquezas ni esto, dice, aún yo te las voy a añadir. Dios le dio sabiduría, prudencia y juicio para poder reinar bien a la nación de Israel. Pero veo ahora en esta porción de la Biblia que Salomón había construido el templo, un templo hermoso, un templo precioso. Pero déjeme decirle que Dios no quedó impresionado con el templo. Dios no dijo, wow, qué bonito templo. Hermanos, si la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, hermanos, qué tremendo. Dios no quedó impresionado por el templo. Antes Dios habló con ellos y les dijo, mira, yo trabajo de esta manera. Yo quiero decirles que qué bueno que me hicieron una casa. De hecho, Dios la había pedido, pero no quedó impresionado con la casa. Aunque tenía materiales de oro. Hace poco alguien me dijo, pastor, wow, el templo de los mormones, mire los mormones. Digo, hermano, no se preocupe, para ellos esa es su gloria. Pero aún así, todo eso se va a echar a perder. Todo lo que está aquí se va a quedar. Este traje de $800 se va a quedar aquí, hermano. Ni yo me lo voy a poder llevar, hermanos. Todo eso se va a quedar aquí. ¿De qué nos va a servir? ¿Qué queremos presumir? Salomón no pudo presumir el templo a Dios. Dios no se impresionó por el templo. Ante Dios, cuando habla con él y le dice, mira Salomón, la tendencia de ustedes es siempre la idolatría, la idolatría, la idolatría. Pues déjame decirte que si ustedes quieren ser bendecidos, y aquí está en el versículo 14, ¿están ahí, hermanos? Si ustedes quieren ser bendecidos, dice el versículo 14, y de hecho es un pacto de Dios para con ellos. Dice, bueno, para que lo comprendamos un poquito más, voy a leer el 11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, os enviaré pestilencia a mi pueblo. 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pareciera que Dios está reconociendo lo que Salomón hizo, pero después hay un cambio en las palabras de Dios, y está hablando de langosta, está hablando de esto, aquello, el otro, y luego empieza el 14, y ahí están los requisitos para una bendición. Número 1, si usted es de los que le gusta anotar, número 1, hermanos, Dios le dice a Salomón que para poder ser bendecidos, hay 4 requisitos que Él requiere de ellos. Dios les dice así. Número 1, humildad. Dios le dice, si se humillare mi pueblo. Cuando hablamos de humildad o humillarse, indica a alguien que es más grande y alguien que es pequeño. Que normalmente el que se humilla será el más pequeño. ¿Usted dice más grande? No. El que se humilla es visto por alguien más pequeño porque reconoce la grandeza de alguien más. Y Dios está diciéndole, si se humillare mi pueblo, si mi pueblo entendiese su lugar, si mi pueblo no se exaltase, no se enorgullece, si mi pueblo entiende su lugar, si entiende el propósito para el cual fue creado, no es el creador, es creación. Y mire, vamos a verlo en Isaías capítulo 40, Isaías 40 por favor. Versículos 12 al 17, déjeme leerlo. Isaías 40, 12 al 17, dice así la Biblia. Mi Biblia tiene un subtítulo, ¿lo tiene la suya? ¿Qué dice su subtítulo? O sea, que no hay nadie que se compare a Él. Dice la Biblia,
¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, en menos que nada que lo que no es. Váyase el 22, dice el 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues me haréis semejante o compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido desde Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien. ¿Sabe por qué Dios dice a Israel, si se humillare en mi pueblo? Porque la tendencia de nosotros, hermanos, es exaltarnos. Y al exaltarnos y al llenarnos de orgullo, creemos que somos autosuficientes, que no necesitamos de nada y de nadie para vivir nuestra vida y hacer con ella lo que bien nos plazca. Ese es el orgullo, ese es el enaltecimiento. Y Dios pidió a Israel una y otra vez que se cuidara de esas cosas. Mire, vaya a la Biblia, por favor, en primera de Timoteo 6:17. Primera Timoteo 6:17. Dios habla que la única manera, hermanos, la única manera que puede derrumbar el orgullo, la altivez, es siendo humillados. Necesitamos ser humillados. Mire, hermanos, ¿vio quién es Dios? ¿Vio la grandeza de nuestro Dios? Y eso debería de provocar un temor santo en nuestras vidas. Somos como langostas. Abraham dijo, somos polvo delante de él. Perdón, se me fue el nombre. Job dijo que somos gusanos delante de él. O sea, el hombre no es nada en su presencia. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:17? Hablando a los cristianos. ¿Qué dice? ¿Juntos? Y pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios es el que da todas las cosas en abundancias para que las disfrutemos. Pero mire, está mandando a los ricos de este siglo. ¿Quién da las riquezas? Dios. Pero ¿cuál es la tendencia nuestra? La altivez. Dice, manda que no sean altivos. Hermano, hermana, si el Señor te ha prosperado, porque es el Señor que te ha prosperado económicamente, te ha prosperado y tienes un puesto, etcétera, y estás ganando bien, amén, gloria a Dios, qué bueno, pero no seas altivo. No pongas tu esperanza en las riquezas, ponlas en Dios. Las riquezas son inciertas. Dios manda que no seamos altivos. 1 Pedro 5:6, por favor. Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo o necesario. Note, hermanos, humillaos pues bajo ¿quién? La poderosa mano de Dios. ¿Cómo es la mano de Dios? Y eso debería hacernos
conscientes, hermanos, que necesitamos siempre humillarnos bajo Dios. Es que no eres tú, hermano, hermana, joven, señorita, no eres tú. Es que mi intelecto, yo voy a ser el mejor en esto, voy a ser... No eres tú, es Dios. Humíllate bajo Dios y dale gracias a Dios por lo que Él está permitiendo que tú seas. Tú tienes una carrera, dale la gloria a Dios. No te exaltes tú y no digas yo. Soy el más guapo de la colonia, soy el más, el más intelectual, soy el mejor, soy el... No. Dale la gloria a Dios. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En Santiago 4:6, por favor. El primer requisito para recibir la bendición de Dios no habla de humildad de condición, sino la humillación. Reconocer cuál es mi lugar. ¿Qué dice, hermanos? Santiago 4:6, juntos. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién resiste a los soberbios, hermanos? A los que son independientes, autosuficientes, a los que dicen no necesito de Dios. Dios lo resiste. En pocas palabras, están en su contra. No en contra del pastor, no en contra de los diáconos, en contra de Dios. Y es Dios quien los resiste. Y Dios, hermanos, da gracia a los humildes y a los altivos. Dice la Biblia, los mira de lejos. Es mejor humillarse, hermanos, y reconocer la grandeza de nuestro Dios, porque es el primer requisito para una bendición. Si se humillare en mi pueblo. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículos 11 a 14. 8, 11 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuídate de no olvidarte, mire qué tremendo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te mando hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y en todo lo que tuvieres se aumente. 14, léalo junto conmigo, dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recuerda, hermanos, hay alguien más grande que nosotros, y ese es Dios. Y si Él es más grande que nosotros y es más poderoso que nosotros, entonces pongámonos bajo su protección. Él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Él puede suplir lo que tú y yo no podemos suplir. Humillémonos delante de Él. El problema, el más grande, hermanos, es que no vemos a Dios así. Yo digo, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es esto, Dios lo otro, pero no lo veo de esa manera, no lo creo en su totalidad. Si no, crearía en nosotros un temor santo y siempre nos humillaríamos delante de Él. Hermanos, el primer requisito es humildad. Si se humillare mi pueblo, es reconocer que usted y yo no somos nada y hay alguien más grande que nosotros, y ese es Dios. Segundo requisito, número 2. Segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual, ¿qué dice ahí? Mi nombre es invocado y... Segundo requisito, hermanos, para una bendición. Y ustedes me están diciendo, pastor, pero ¿cómo? Es que yo siempre estoy pidiendo, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Ese es el problema. Damos por hecho que nos merecemos las bendiciones. ¿Se da cuenta? Y si Dios es soberano, Él puede bendecir a quien Él quiera bendecir. Pero vimos un versículo también donde la Biblia dice que Él da gracia, sabiduría, gozo a los que le agradan. ¿Y a Dios le agrada la humildad? Sí. De hecho es un requisito. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren. Dios, hermanos, Dios pone como requisito para ser bendecido es que oremos. La oración es lo que menos le gusta al cristiano. La oración es muy mal usada por muchos de nosotros los cristianos. Hay una canción que dice, el poder del cristiano está en la oración. Por el hecho de orar, no adquiero ningún poder sobre Dios
escúchelo bien, por el hecho de orar no adquiero ningún poder sobre Dios, porque muchos lo ven de esa manera. Yo voy a orar y lo que yo pida, eso se va a conceder, lo que yo decrete, lo que yo declare, eso se va a cumplir. No. La oración tiene un propósito. La oración es mostrarnos la voluntad de Dios. Uno de los apóstoles tuvo que decirle al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Y cuando el Señor Jesucristo les dice: vosotros oraréis así, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase así como en el cielo, así también en la tierra, hágase tú. La oración tiene el propósito de enseñarnos la voluntad de Dios y que tú y yo nos sometamos a la voluntad de Dios, para que así creemos una dependencia de Él, no Él de nosotros. Como les dije al principio, muchos creemos que por el hecho de orar, Dios está obligado a contestarnos nuestra oración. ¿Sí recuerdas cómo terminó el versículo? Cuando se cumplen estos 4 requisitos, viene la palabra: entonces yo oiré. ¿Se da cuenta de eso? Y ninguno cumplimos esos requisitos. En lugar de humillarnos, nos exaltamos. En lugar de orar, no quiero orar. No quiero decirle: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad conmigo. No. Antes haz tú mi voluntad. Dios desea un pueblo, hermanos, que practique la oración. Dios bendice a un pueblo que practica la oración. Cuando Él mandó pedir una casa, Él dijo: mi casa será llamada casa de oración. Pero tristemente al pueblo de Israel hizo lo que hoy en día muchas iglesias hacemos: no queremos orar. Decimos: no, yo ahí en mi casa, no, ahí yo solito. No, está bien, hágalo. No estoy diciendo que no. El Señor pide que tú ores en lo secreto y tu Padre te va a recompensar en lo público. Pero su casa está abandonada, su casa está desierta, porque queremos la parte más cómoda. Ahí en mi casa. Y qué bueno, como les dije al principio, háganlo, oren, pero también busque orar como congregación, como iglesia. Y esto lo hacemos todos los miércoles a las 6:30. Y qué bueno para algunos hermanos. Dicen: pastor, ya es muy poquito lo que estamos orando. No se preocupen, hermano, todos nos vamos a ver en lugar de 6:30, nos vemos a las 6. Y tenemos así una hora de oración. Un pueblo, hermanos, que está consciente de la gran necesidad, sabe que es necesaria la oración. El mismo Señor Jesucristo habló sobre una parábola, dice, sobre la necesidad de orar siempre. Pablo dijo, hermanos, que debemos de orar sin cesar. O sea, de estar dependiendo siempre de Él. Alguien dijo un día que la oración debiera ser como la torre de control, hablando de los aviones. Los aviones no son guiados por una carretera. No va el piloto siguiendo la carretera, esta carretera a ver a dónde me lleva, esta me lleva a Chihuahua, esta me lleva a Juárez, esta a Chiapas. No se va siguiendo así. Así no vuela un avión. Un avión lo guía, le da un plan de vuelo, la torre de control, y la torre de control, si el avión se sale de su rumbo, la torre de control lo regresa a su rumbo, pero el avión depende de la torre de control. Así debemos depender nosotros siempre de nuestro Dios. Es Dios que nos guía. Un pueblo, hermanos, que reconoce cuál es la fuente de la bendición. Un pueblo que reconoce cuál es la fuente de la bendición. Y si usted y yo sabemos que la fuente de la bendición es Dios, entonces siempre estaríamos orando y rogando a nuestro Dios. Segundo requisito, ¿cuál fue, hermanos? La oración. Número 3. Si oraren, y luego dice ahí la Biblia, en 2 de Crónicas 7:14, y buscaren mi rostro. ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? Si Dios es espíritu y nadie ha visto jamás a Dios. Dios está haciendo aquí un llamado a la devoción. Buscar a Jehová, dice ahí, mientras puede ser hallado. ¿Qué significa esto? Es un llamado a la devoción. Lo que Dios está diciendo aquí: si me desearen a mí, si me buscaren siempre a mí, si yo fuere la prioridad en sus vidas. Mateo 6:21 dice: donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Mateo lo que está diciendo: si tu tesoro está en las cosas materiales, ahí está tu corazón. O sea, ahí están tus sentimientos, ahí están involucrados tus emociones. ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Qué es lo que te hace sentir bonito? Ay, es que a mí lo que más me emociona es una película, pero ahí están, bien atentos a la película, esperando el final y todo. Y luego se acaba la película y están esperando que salga la segunda parte, y ahí están todos emocionados, esperando. ¿Eso es lo que más disfrutas?
O estás viendo un partido de fútbol y hasta te sudan las manos ahí porque tu equipo nomás no gana. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí está. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más anhelas? Dios desea que tú tengas una devoción, que tú le busques a Él, que tengas esa pasión. Amados hermanos, nos falta mucha pasión y fervor por las cosas de Dios. Papá, mamá, nos falta a nosotros, le falta a nuestros hijos. ¿Se han fijado cómo cantan nuestros jóvenes? No cantan. ¿Por qué? No hay pasión, no hay devoción por eso. Pero póngales un videojuego en las manos. Yo he visto a niños, a jovencitos, ¿verdad? Que están ahí con el control y pareciera que ellos mismos están adentro en el juego y están con una raqueta o algo y ellos mueven el videojuego como si fuera la raqueta, le hacen al videojuego así, le hacen para allá y le hacen para acá. Están apasionados en eso. Pero venimos a la iglesia, ni la Biblia, ni la oración. Háblele a sus hijos, vamos a ir a la iglesia a trabajar, vamos a ir a la iglesia a la oración, vamos a ir. Ay, papá, ay, mamá. ¿Qué es lo que más nos debe apasionar? Si te apasionan más tus amigos, ahí con ellos vas a consumir tu energía y tu tiempo. Si te apasiona más tu trabajo, ahí vas a dedicarte a tu trabajo. Si te apasiona más tu familia, ahí vas a dedicarlo a tu familia. Y Dios, cuando Dios es mi pasión, voy a consumir mis energías en Dios. Y nuevamente, no estoy diciendo que estas cosas sean malas, pero qué triste que son las cosas que más nos apasionan, más que nuestro Dios. Si buscar en mi rostro. Dice la Biblia en el Salmo 16:11, búsquenlo por favor. El pueblo que Dios bendice es aquel que se deleita en Él, que Él es su satisfacción. No el carro, no el trabajo, no los amigos, es Dios nuestra satisfacción, que salimos de aquí bien satisfechos y contentos porque Dios nos habló, porque Dios nos dio lo que necesitábamos en este momento. Salmo 16:11, todos juntos, dice la Biblia. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, ¿hay qué, hermanos? Plenitud de gozo. Yo me voy a gozar con el Señor. Por eso el salmista puede decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. Hay plenitud de gozo en tu presencia. Hermanos, a todos aquellos varones que ya están casados, cuando estaban cortejando allí a la esposa, ¿verdad? Bueno, ahora ya la esposa, pero la novia, gastaban todas sus energías allí, gastaban todo su tiempo ahí, desvelos, no importaba si el camión se les pasaba a correr, no había de otra, pero pues no importaba porque era la novia, teníamos que impresionar a la novia, nos deleitábamos con la novia. ¿No es así, varones? A mí no me importaba que el camión se me pasara, yo quería estar con ella. Mi suegra me decía, ya dile a tu novio que se vaya, eran las 10 de la noche. Ya me decía mi suegra, mi esposa, dice, bueno, voy a encaminarlo. Ahí estaba en el camión, yo no quería separarme de ella. Se pasaban las 10:30, yo quería estar con ella. Hasta que me decía, ya no hay camiones, ya no están pasando. Yo decía, no importa, no hay problema. 10 kilómetros me aventaba corriendo y no me importaba. Al siguiente día ahí estaba otra vez. ¿Por qué no es así con el Señor? ¿Por qué no nos deleitamos? ¿Por qué no hay ese fervor y esa pasión para las cosas del Señor? Queremos llegar a la iglesia y queremos llegar tarde, no temprano, porque no me apasiona, no hay fervor, no hay deleite. No, yo voy a llegar a la predicación. Y llegan a la predicación y termina la predicación y vámonos. Número 4. Ya voy al final, hermanos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y número 4, se convirtieren de sus malos, un llamado a la santidad. Significa, hermanos, que se regresen de sus malos caminos. Cuando dice se convirtieran, se regresen.
Si tú, mi hermano, mi hermana, quieres la bendición de Dios, aquí ya llevamos 3 requisitos, va el número 4. Tienes que abandonar aquello que desagrada a Dios, porque no solo le desagrada a él, te perjudica a ti, varón, te perjudica a ti, hermana joven, les perjudica en su propia vida. Trae consecuencias tremendas a su vida y Dios dice, tienes que alejarte de aquello, tienes que regresarte de tu mal camino. Significa, deja de pecar, deja de hacer aquello que me desagrada. Examina tu vida, identifica aquellas cosas que no agradan a Dios, que Dios te dice, abandónalas. Es triste que la iglesia del Señor queramos engañarnos a nosotros mismos, queramos abrazar el pecado y a la misma vez decirle, Señor, bendíceme. Cuando Dios demanda santidad en nuestras vidas. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Josué, vaya ahí, Josué capítulo 7, Josué capítulo 7, versículos 10 al 13. Yo lo voy a leer, síganme con su vista, por favor. Josué capítulo 7, versículos 10 al 13. No se me duerman, ya voy a terminar. Hay como 4 que me están... 10 al 13, dice así la Biblia. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos se volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyáis el anatema de en medio de vosotros. ¿Sí están notando lo que dice la Biblia, hermanos? Dios está diciendo, mi presencia, mi poder no va a estar con ustedes si quieren seguir guardando el anatema, si quieren seguir abrazando ese pecado en sus vidas. 13 le dice a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio. Hermanos, tantos enemigos que tenemos como cristianos, dice la Biblia, vuestro adversario, el diablo. Adversario significa enemigo. Tenemos enemigos personales en el matrimonio, en la familia. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Tantos enemigos que tenemos y todavía queremos seguir abrazando el pecado en nuestras vidas. Y dice la Biblia, Dios no estará con nosotros, no podremos hacer frente a nuestros enemigos. Si queremos seguir viviendo en pecado, ¿cómo quieres ser bendecido así? Dios dice, deja ese pecado, abandónalo, vuélvete a mí. Pero no queremos. Isaías 55:7, si usted no ha confesado a Cristo como el Señor de su vida, dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, al Dios amplio, el cual tendrá de usted misericordia. Él es amplio en perdonar, pero vuélvase a Dios. No puede usted pedir una bendición de Dios si usted quiere seguir amando y abrazando el pecado. No se puede, hermanos en Cristo. Ezequiel 18:30 dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Convertíos y apartaos. Hermanos, Dios bendice a un pueblo santo. Yo no estoy hablando, hermanos, si la Biblia no habla de perfección, pero a la Biblia siempre habla de que cuando tú y yo sabemos que algo está mal y no agrada a Dios, Dios dice, arrepiéntete y abandónalo. Como cristianos, tenemos que seguir practicando el arrepentimiento todos los días de nuestras vidas. Ya no para confesar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, sino para apartarnos de aquello que desagrada a Dios. 4 requisitos. Termino con esto. Versículo 15. Versículo 15. Segundo de Crónicas 7:14. Ahora vamos al 15. Bueno, aún todavía ahí en el 8. Dice el 8 así. Perdón, no sé por qué dije 8. 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Y luego dice que, hermanos, entonces yo oiré. Busquen el diccionario, y esa palabra entonces es muy importante.
Esa palabra entonces significa en tal caso. También significa siendo así. O sea, hasta que cumplas esos 4 requisitos, en tal caso, o sea, si ya los cumpliste, en tal caso, yo iré. ¿Sí se da cuenta de eso? Cuando ya cumplas esos 4 requisitos, siendo así, yo iré. Esa palabra entonces introduce una oración en la que se indica una deducción de lo dicho anteriormente. Si ya los cumpliste, entonces yo voy a oír. Pero no solo oír, dice el versículo 14. Entonces yo oiré, note lo que dice el 14, desde los cielos donde está el trono de nuestro Dios, y dice, y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más, hermanos? Hermano, hermana, Dios sanará aquello que está afectando nuestras vidas. Una bendición no solo tiene que ver con cosas materiales. Puede ser que tu matrimonio esté destruyéndose. Puede ser que tu familia esté destruyéndose. Puede ser que estás batallando en algo en tu vida, con algún vicio o algo. Dios dice, cumple esos 4 requisitos, entonces yo voy a oír desde los cielos y sanaré tu tierra. Dios promete sanidad. Esto es una bendición. Y dice más adelante el versículo, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 15, ahora estarán abiertos mis ojos. Porque, hermanos, todo lo que estamos haciendo es abominación delante de Dios. Estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando hay pecado en nuestras vidas, nuestra oración no pasa de este techo. ¿Queremos una bendición? ¿Se da cuenta, hermanos, que no podemos manipular a Dios? ¿Que Dios mismo pone requisitos para que nosotros seamos bendecidos? No vamos a ser bendecidos, hermanos, porque nos lo merezcamos, porque en realidad no nos lo merecemos. Gracias a Dios por su misericordia, que no nos da lo que merecemos y nos da lo que no merecemos. Por eso es tiempo de que tú, mi hermano, mi hermana, te hagas un autoexamen y tú te preguntes, ¿por qué no he estado siendo bendecido como yo pienso que debería de estar? Bueno, ahí está, sencillo. Pero mi hermano, mi hermana, si se humillare mi pueblo, Dios quiere que nos humillemos, Dios quiere que oremos, Dios quiere que busquemos su rostro y Dios quiere que practiquemos la santidad, que nos apartemos de aquello que le desagrada. Son 4 cosas que al nombrarlas parecen sencillas, pero eso es la lucha en nuestra vida como cristianos. Cuida que no te enorgullezcas, que no te enaltezcas. Depende de Dios en la oración. Ten más fervor y pasión por las cosas de Dios y apártate del pecado. Pues, por favor. Solo hasta que cumplamos esos requisitos, Dios nos va a oír, nos va a perdonar y nos va a sanar. Solo hasta entonces. Hermano, esa es nuestra lucha. Para algunos parece imposible y lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Hermano, hermana, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo. Esa es la gran ventaja que tenemos sobre los inconversos. Qué increíble, los inconversos, siendo gente que está perdida, lejos de Dios, aún tienen frases para animarse ellos mismos, dicen que sí se puede. Nosotros decimos que sí se puede, pero en Cristo, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos al Espíritu Santo, es el poder de Dios en nosotros. Tenemos la Escritura, hermanos, cosa que los inconversos rechazan. Tenemos las instrucciones que Dios nos da para hacer las cosas a su manera. Y hermanos, Dios nos ha dado un lugar donde podemos animarnos. Su iglesia. Nos congregamos el día de hoy aquí y te aseguro que hay un hermano, hay una hermana que puede animarte y puede ayudarte en lo que para ti parece difícil. A lo mejor él ya lo pudo superar en Cristo. Nos tenemos unos a otros para edificarnos y para ayudar.